El ferrocarril es un sistema de transporte autoguiado, en el que resultan tan importantes las máquinas como las vías sobre las que circulan. Gracias a la pestaña, un reborde que tienen las ruedas, los trenes se deslizan sobre los carriles de acero. La vía la conforman los carriles, las traviesas que lo sujetan y el balasto, capa de piedra sobre las que se asientan. La vía discurre sobre una plataforma que cruza montañas, salva ríos y valles mediante túneles y puentes. Del buen diseño, construcción y estado de la vía dependen la velocidad, seguridad y comodidad del viaje. España, el segundo país más montañoso de Europa, ha construido su red con grandes dificultades. ¿Cómo han evolucionado durante estos 150 años los caminos de hierro? Volvamos a través del túnel del tiempo a mediados del siglo pasado. Las concesiones de los primeros trazados, entre otros problemas, estuvieron marcadas por el polémico ancho de vía. Viendo el gobierno el ferrocarril como un instrumento de progreso y modernización, decidió definir una política en respuesta al interés de la opinión pública. Para ello encargó un estudio. Fue el conocido informe Subercase de 1844. En él se recomendaba el ancho de 6 pies castellanos, equivalentes a 1,67 metros frente al europeo de 1,43 metros. Los autores del informe pensaban que un mayor ancho facilitaría locomotoras más potentes y veloces y mayor estabilidad ante una topografía adversa. Hacia 1847, las instalaciones ferroviarias comenzaban a extenderse por valles y montañas de la península. Mientras el ferrocarril Madrid-Aranjuez se retrasaba, el dinamismo de la sociedad catalana impulsaba el Barcelona-Mataró. ¿Cómo se construyeron aquellas instalaciones? Los terraplenes eran de arena apisonada. Los puentes se construyeron de madera formando celosía, como el situado sobre el río Besós. El túnel de Montgat se abrió en roca viva. Las barras de hierro fundido para la rodadura en España se llamaron carriles, palabra derivada de la inglesa rail, que se asociaba al elemento que guiaba la rueda. En estas fechas se utilizó el carril Barlow, colocado sin traviesas, sujeto por los rebordes a una base sólida. Otro tipo fue el Brunel. También se instalaron vías con apoyos especiales como las campanas Grieg. Estas empleaban doble cabeza, o cabeza y asiento plano, que es el diseño Viñol, carril que subsistió a lo largo de muchos años. Se apoyaba sobre traviesa de madera. Los carriles tenían una longitud entre 5 y 8 metros. Con estas instalaciones se inauguraba nuestro primer ferrocarril, Barcelona-Mataró, el 28 de octubre de 1848. 3 años después arrancaban las locomotoras desde Madrid a Aranjuez. Contó el acontecimiento con la presencia de la reina Isabel II, demostrando el interés e impulso de la monarquía por los ferrocarriles, interés que se ha mantenido a lo largo de estos 150 años. Estas preciosas láminas ilustran lo que fueron sus instalaciones. En 1855 España tenía 405 kilómetros de vías. En los 10 años siguientes se abrieron al servicio 4.756 kilómetros. La malla ferroviaria durante la segunda mitad del siglo se extiende por todo el territorio peninsular. La orografía de nuestro país exigió la construcción de numerosos túneles. Se prodigaron en las líneas que unían la meseta con Asturias y Galicia. El paso de los puertos de Pajares y el Manzanal dio muchos problemas en su construcción. Largos túneles fue preciso construir en la España meridional, como el del Chorro,
de la línea Córdoba-Málaga. La técnica de construcción de puentes evoluciona. Los primeros puentes de madera se sustituyen por los de obra de fábrica, especialmente al iniciarse la ejecución de las grandes líneas. Con el desarrollo de la industria metalúrgica del hierro en los últimos años del siglo, los puentes metálicos aparecen en la infraestructura ferroviaria. Los tipos de viga empleados eran desde alma llena hasta los de celosía dobles, triples y cuádruples. A partir de 1870 se introducen los carriles de acero, que apenas tiene desgaste y son mucho más resistentes. El nuevo medio de transporte necesitaba un código de circulación. La primera señal que se hizo a los trenes fue el brazo del policía ferroviario para detenerlos o autorizar su marcha. Pronto se instaló lo que se llamó el brazo mecánico o paleta situada en el extremo de un mástil. Este brazo se accionaba a pie de mástil. Después se le acopló un alambre hasta la estación próxima, donde se manejaba. Por las noches las señales se hacían mediante lámparas de petróleo. La luz roja indicaba parada y la blanca vía libre al tren. Pero fue la señal de disco, la instalación de protección de las estaciones, la que sustituyó a la paleta. Un gran disco pintado de rojo indicaba señal de parada. Si se quería dejar vía libre, el disco giraba y desaparecía de la vista del maquinista. Fue el sistema más extendido en España hasta finales de siglo. Al disco se le añadió una señal cuadrada con dos luces rojas durante la noche. Otra mejora fue la señal blanca, que se colocó sobre un cristal verde para impedir confusiones entre el blanco y la luz natural. La señal preventiva del rojo se cambió por la amarilla anaranjada para indicar al maquinista que debía iniciar el frenado y detenerse a la siguiente señal de parada, para la que se adoptó el color rojo. Otro de los problemas que se le planteó a la circulación de los trenes fue cómo desviarse. Gracias a los aparatos llamados desvíos, el tren, al llegar a un cruce, toma la dirección prevista a través del movimiento de sus agujas. Las mayores concentraciones de desvíos estaban en las estaciones. En los años del Barcelona-Mataró, los desvíos se accionaban manualmente y en relación con las señales por procedimientos muy elementales, obligando a reducir la velocidad a su paso, tanto cuando el tren se mantenía sobre la vía general como cuando se dirigía a través de la vía desviada. Estos accionamientos fundamentales en las instalaciones fijas del ferrocarril se llamaron enclavamientos. Los primeros enclavamientos, que fueron mecánicos, aseguraban la circulación de los trenes. Cada aparato, aguja o señal se movía por sus correspondientes palancas que se clavaban o enclavaban en estos mecanismos. De aquí el nombre que recibieron. Los primeros enclavamientos se realizaron por cerraduras, una para cada palanca. Un avance técnico consistió en concentrar las palancas y transmitir el movimiento a los aparatos por medio de cables, funcionando como un sistema de funicular hasta su emplazamiento en la estación. Vino más tarde la transmisión por fluidos. Fueron los enclavamientos hidráulicos y neumáticos. En 1882, en la bifurcación de Pla de Vilanoveta, se instaló el primer enclavamiento eléctrico. En 1901, la red ferroviaria española alcanzaba cerca de los 13.000 kilómetros. La red se construyó con grandes dificultades. En la red principal, un tercio de las líneas discurren en curva. Una cuarta parte lo hacen en rampa, existiendo 1.215 túneles y 14.840 puentes. Una muestra clara de lo que supuso la construcción del ferrocarril en nuestro país. Los carriles instalados en nuestras primeras líneas eran de 18 metros de longitud para evitar el efecto de dilatación por las temperaturas. Estos carriles, llamados barras cortas, se unían mediante bridas atornilladas. El sistema de vía en barra corta producía un golpeteo continuo en la marcha del tren por el impacto de la rueda sobre las juntas. Era el traqueteo tan característico de los trenes antiguos. El sistema evolucionó ya en nuestro siglo con la barra larga soldada, consiguiendo una soldadura continua del carril en kilómetros de vía,
solo interrumpidos por sofisticados aparatos de dilatación. Ya desde el Barcelona-Mataró se detectó que los carriles por sí solos no podrían soportar el peso de los trenes. Se instaló una capa de piedras como base de cimentación que se llamó balasto. Sobre ella se repartía la carga del tren sobre el terreno, evitando el encharcamiento en caso de lluvia y sosteniendo las traviesas que soportaban los carriles. En los primeros ferrocarriles se hicieron ensayos con traviesas metálicas y se colocaron en algunos tramos, pero en general las traviesas fueron siempre de madera, de pino o roble, tratadas mediante un método llamado creosotado que las hacía resistentes a la intemperie. El uso de las traviesas de hormigón vino obligado en parte por las dificultades de suministro que tenía nuestro país después de la Guerra Civil, ya que el ferrocarril necesitaba tala de árboles y preparación de traviesas en distintos puntos de España. En 1955 se adoptó en nuestra red la traviesa bibloque, conocida como RS. Consiste en dos dados de hormigón unidos por una riostra metálica. La fijación elástica de la traviesa se efectúa mediante placa de asiento de caucho. Las placas se sujetan con dos tornillos. A partir de los años 70 se empezaron a instalar las traviesas de hormigón monobloque pretensado, dotadas de sujeción elástica unida con tirafondos. Ya a principios de siglo, el cada vez más complejo mundo de las instalaciones ferroviarias aborda la electrificación. En España, e indudablemente por problemas de explotación, correspondió a la línea Linares-Almería, al trayecto de 22 kilómetros Gergal-Santa Fe. Se construyó en esta estación una pequeña central térmica. Consistía en la instalación de una máquina de vapor de 700 caballos acoplada directamente a un alternador. La corriente elegida fue de 25 ciclos con una tensión de 5000 voltios en la línea de trabajo, utilizando dos hilos de contacto para dos fases y los carriles para la tercera. Pero fue en las rampas de Pajares donde realmente se desarrolló la tracción eléctrica. Se estableció un sistema de corriente continua a 3000 voltios. Se construyeron subestaciones a lo largo de los durísimos 62 kilómetros que separan Ujo de Bustongo. Las subestaciones convertían la corriente en continua para circular por los hilos que, con suspensión catenaria, se alzaban sobre la vía. Se sustituyeron las señales de discos y pantalla cuadrada por eléctricas y luminosas de discos coloreados. El mantenimiento de las instalaciones ha sido una actividad esencial para el funcionamiento de la circulación de los trenes, un trabajo permanente en el ferrocarril. Durante casi 100 años, estos trabajos se realizaron de forma manual. Tanto el levante de traviesas y carriles como los trabajos bajo la vía se ejecutaban con brigadas de obreros. A partir de los años 20 se construyeron las primeras máquinas para los trabajos de vía. Fueron las bateadoras, encargadas de compactar el balasto.